Hola, hoy hablaremos del género Brucella. Este microorganismo causa una zoonosis llamada brucelosis que puede causar infecciones en el humano y puede imitar otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, causándole varios desafíos a los médicos mientras están realizando el diagnóstico. La brucelosis no es solamente en los humanos, ocurre también en algunos animales de vida doméstica, también como de vida libre, y es una enfermedad que también puede afectar a la producción del ganado. La brucelosis, que también es conocida como la fiebre ondulante, a veces es confundida, como he dicho, con otras enfermedades como la malaria o la fiebre tifoidea, y tiene muchos sinónimos dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre. Por ejemplo, la llaman fiebre mediterránea, fiebre de Malta, fiebre de Gibraltar, fiebre de Chipre. En la última década hay un renovado interés en este microorganismo debido a que es posible utilizarlo también como arma biológica, al igual que Francisella. Y por esta razón es de gran importancia para las autoridades. Entonces, empecemos. Como vemos en la taxonomía, este microorganismo pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Alpha Proteobacteria, al orden Rhizobiales, a la familia Brucellaceae, y además de Brucella encontramos otros géneros Mycoplasma que veremos más adelante en la unidad 6 de bacterias intracelulares estrictas y el género Ochrobactrum, que lo hemos visto en los bacilos gram negativos. Recuerden que este es un microorganismo que su dosis infecciosa puede ser menor a 100 microorganismos, y por esta razón es un peligro la manipulación tanto de los productos de los abortos de los animales de ganado como la manipulación de este microorganismo en el laboratorio. Por tal razón debemos utilizar niveles de bioseguridad de tipo 3. Como pueden ver, en la actualidad se conocen hasta los momentos 6 especies, pero aquí voy a hacer una aclaración, 6 especies terrestres, de las cuales 4 producen enfermedad en el ser humano. También hay otras 3 especies marinas de Brucella que se han encontrado en ballenas, en focas y en delfines, como lo que es Brucella delfini, Brucella pinnipedialis y Brucella cesis. Pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en las especies que han causado enfermedades en el humano. Tenemos Brucella abortus, que generalmente se asocia con el ganado vacuno o con los búfalos; Brucella melitensis, que se asocia a las cabras y las ovejas y también a los camellos; Brucella suis, que se asocia principalmente a los cerdos, pero también a un número o un rango variable de animales salvajes; y por último Brucella canis, que se asocia a los perros. Las enfermedades causadas por los miembros de este género han recibido nombres inspirados en el microbiólogo que aisló y describió principalmente el microorganismo, como es Sir David Bruce, que es brucelosis, Bernard Bahn o enfermedad de Bahn; la presentación clínica, la que llaman fiebre ondulante, o la localización geográfica de los brotes conocidos, como por ejemplo lo que había mencionado, fiebre del Mediterráneo, fiebre de Malta, fiebre de Constantinopla, entre otras. Las características generales del género Brucella es que ellos son cocobacilos gram negativos muy pequeños, aproximadamente de 0.5 a 1.5 micras, son intracelulares obligados y que resisten al efecto bactericida del suero y a la destrucción por fagocitos; son bacterias no capsuladas, son inmóviles y son aerobios estrictos. Además, son catalasa y oxidasa positiva, y ya van a ver que esta es una característica muy importante que permite a Brucella resistir y sobrevivir en las células, que por ejemplo los macrófagos. No fermentan carbohidratos. El sulfuro de hidrógeno puede ser producido por algunas cepas y también reducen nitratos a nitritos.
Algunas cepas pueden necesitar dióxido de carbono para su crecimiento. Hay algo muy importante: la mayoría de estas especies son ureasa positiva y que generalmente pueden crecer en un rango amplio de medios, y que las colonias pueden aparecer de 24 a 48 horas de incubación, y que generalmente son principalmente lisas, que son las cepas translúcidas homogéneas, pero también hay unas cepas que son rugosas, que generalmente son opacas, granulares o pegajosas, y que esto va a estar determinado por el antígeno O del lipopolisacárido que va a estar en la pared celular. Esto va a tener mucha importancia, ya que se ha determinado que las cepas lisas son más virulentas que las cepas rugosas. Cuando hablamos de los factores de virulencia que puede presentar Brucela, aquí nos asombramos un poco, ya que este microorganismo no posee ninguna exotoxina que sea detectable, y por ejemplo su endotoxina, que es el lipopolisacárido, es menos tóxica que las de las otras bacterias gram negativas. Aquí les hice un resumen de cuáles son los factores de virulencia más importantes. Como les puedo asegurar, son muchísimos los que tiene Brucela, pero estos son los más importantes que le ayudan a su supervivencia en nuestro organismo y en el organismo de los animales. Por ejemplo, ellas presentan un sistema de secreción tipo 4, al que llamaremos TSSA, que esta lo que va a hacer es una secreción activa de macromoléculas. Ellas van a estar reguladas por el operón Vir, y este le permite a las bacterias multiplicarse en el retículo endoplasmático, que es la zona final donde ellos se van a colocar en la célula, bien sea los macrófagos, polimorfonucleares, células epiteliales, entre otras. Además, ellas tienen enzimas como la ureasa, que permite desdoblar la urea y producir amoníaco. Este amoníaco va a alcalinizar el medio donde se encuentre, y de esta manera esta bacteria puede sobrevivir en medio ácido. Recuerden que esta bacteria se puede adquirir de varias formas. Una de ellas también por el consumo de leche sin pasteurizar, además del contacto con los animales que estén enfermos o con los productos de estos animales, como por ejemplo los abortos. ¿Qué enzimas importantes? Tenemos la catalasa y la superóxido dismutasa, que va a evitar la destrucción dentro de los macrófagos y dentro de los polimorfonucleares. Adicional, el lipopolisacárido sabemos que, como ya lo he dicho, es mucho menos tóxico y menos activo que otras bacilos gram negativos, pero a pesar de eso, esta bacteria es bastante virulenta. ¿Y a qué se debe eso? Muchas de esas cosas dependen también de este lipopolisacárido, y se los voy a explicar. Ella puede estar caracterizada por tener un lípido A con un centro de un oligosacárido y un antígeno O, que es diferente a las de las otras bacterias gram negativas. Se cree que hay varias características que ayudan a diferenciar este lípido A de otros gram negativos. Por ejemplo, su componente principal es la diaminoglucosa en vez de glucosamina. Tiene mayores cantidades de grupos acilo, y el lípido A va a estar conectado por unos enlaces amida en vez de unos enlaces esteramida. Eso es una de las características. Otra cosa es que ya yo había explicado que podemos tener unas cepas lisas y unas cepas rugosas de Brucela, y que las cepas lisas van a ser más virulentas, o podemos decir que las cepas rugosas están relacionadas con una pérdida de esa virulencia. Generalmente esto se debe a que las células o las colonias que son lisas contiene un lípido A que va a constituirse por dos aminoglicósidos y la cadena de ácidos, que van también a tener un centro que va a meter manosa, glucosa
quinogosamina y la cadena O, que es muy importante. Generalmente la estructura de las colonias rugosas es muy parecida a las de las colonias lisas, solamente que va a estar ausente este lípido O. Entonces, estamos hablando de que a pesar de que este lipopolisacárido es menos endotóxico que la de los otros gram negativos, este de igual manera le permite sobrevivir dentro del medio, porque es muy difícil que active el metabolismo oxidativo y de liberación de la lisocina en los polimorfos nucleares. Entonces, esta capacidad que tiene de este lipopolisacárido, a pesar de que sea menos tóxico, le da una ventaja a este microorganismo para poder permanecer dentro de la célula. Por eso es que se llama un patógeno silencioso. Y la brucelosis, como veremos más adelante entre las características, es una enfermedad que tiene unos procesos donde hay unos picos de fiebre y una disminución de la fiebre, por eso le conocen también como fiebre ondulante, donde permite que este microorganismo se esconda, voy a ponerlo entre comillas, del sistema inmunológico. Como pueden ver, este microorganismo que ya habíamos mencionado es un parásito intracelular del sistema retículo endotelial. Entonces, podemos decir que este microorganismo va a afectar principalmente a los macrófagos y a los leucocitos polimorfos nucleares, pero también puede afectar las células epiteliales de los tejidos donde ellas pueden migrar. Entonces podemos decir que primero, tras la exposición inicial de este microorganismo, bien sea después de que penetren por piel o mucosa, o bien sea a través de la ingestión de leche sin pasteurizar, estos microorganismos vamos a tener que van a ser fagocitados tanto por los macrófagos como los monocitos o cualquier célula del sistema retículo endotelial. Y así constituimos que la primera fase es la invasión. Luego tenemos que estos microorganismos dentro de estas células, a través de los géneros del operón BIR-B, recuerden que tenemos un sistema de secreción tipo 4 que va a secretar activamente macromoléculas que nos van a impedir, por ejemplo, la unión de el ambiente acídico del fagolisosoma, y también este operón BIR puede regular la replicación del patógeno. Entonces tenemos que una de las partes importantes es la supervivencia intracelular, y de esa manera obviamente en eso interviene lo que ya había mencionado, evitar la fusión del fagosoma al lisosoma, y también recuerden que este microorganismo tiene diferentes enzimas como catalasa y superóxido dismutasa que le ayudan también a tener esa ventaja. Luego, obviamente esta bacteria es fagocitada y se mantienen principalmente en una vacuola que contiene a la brucela o vacuola que contiene a la bacteria. Luego de esa manera obviamente evita la fusión del fagosoma con el lisosoma, y ella continúa dentro de ese fagosoma replicándose y multiplicándose continuamente dentro de estas vesículas, hasta que por fin ellas pueden llegar a su sitio ideal dentro de la célula, que es el retículo endoplasmático. Recuerden que en este momento ella va a estar viviendo principalmente en los macrófagos y los polimorfos nucleares. Estas células van a migrar a diferentes tejidos, y de ahí este microorganismo puede ser transportada hasta el vaso, hasta el hígado, la médula ósea, los ganglios y los riñones, que constituiría la parte de diseminación. En esta parte de diseminación, estos microorganismos también pueden invadir a estas células
como por ejemplo de los sinusoides hepáticos, células del vaso, de la médula ósea y otros componentes, y formaran granulomas. Esto es muy importante, ya que esto significaría también la destrucción de los tejidos, que por eso podemos decir que estas bacterias van a secretar proteínas que inducen a la formación de granulomas, como les he mencionado, y así como alteraciones destructivas en tejidos en los pacientes con enfermedad avanzada. Recuerden que cuando las bacterias salen y infectan nuevamente otros tejidos, aquí es donde tenemos los picos de fiebre, los momentos donde da la fiebre, disminuye la fiebre, porque este es un patógeno que puede evadir a nuestro sistema inmunológico, pues viviendo dentro de él. Otra cosa muy importante que les quiero dejar claro es que este microorganismo tiene la capacidad de inhibir la apoptosis de las células donde se encuentran, y de esa manera van a prolongar la supervivencia en el huésped. Adicional, hablamos de los animales. Recuerden que yo les he mencionado que principalmente, como el nombre lo indica, Brucella abortus, es porque ellas causan principalmente abortos en todos estos microorganismos. Y esto tiene una razón, es que por ejemplo en vacas, ovejas y cerdos, y también en las cabras, ellos dentro de los tejidos coriónicos tienen un alcohol de 4 carbonos que se llama eritrol. Y este alcohol puede estimular de manera notable la proliferación de Brucella, y por eso este microorganismo tiene un tropismo por esos tejidos. Entonces, esta estimulación explica la tendencia del microorganismo en ubicarse en esos sitios anatómicos, como por ejemplo la placenta, y causar abortos en los animales. Recuerden que va a formar granulomas y hasta destruir estas células. Les doy otro dato: la placenta humana no tiene eritrol, esto nada más lo tienen estos microorganismos. Entonces, si no se controla esta infección de forma local, ella puede progresar y se pueden seguir haciendo granulomas pequeñas en diferentes sitios, retículos endoteliales, donde va a haber mucha multiplicación de bacterias y ellas van a ser liberadas hacia la circulación sistémica. Entonces, eso es lo que yo les estaba explicando. Esa liberación de ese microorganismo a la sangre es que causan los episodios de bacteremia y causan la fiebre recurrente, que es lo característico de la enfermedad clínica, o sea, de la brucelosis o fiebre ondulante. Entonces, todos estos cuadros clínicos también se asemejan un poco a la fiebre tifoidea y a muchas otras patologías, como había mencionado, a la malaria, entre otras. Entonces, es muy importante como todos estos factores de virulencia, que a pesar de que este microorganismo no tiene casi ninguno, como pueden ver, ella se esconde con todos los recursos que tiene en el sistema retículo endotelial, pero a diferencia de otras bacterias que hemos visto que tienen, como por ejemplo Bordetella, que tiene una toxina que destruye las células directamente, que es la toxina pertussis que vimos en las clases anteriores, o Francisella, que presenta cápsulas, en esta no encontramos ninguna estructura, además del lipopolisacárido y de este sistema de secreción tipo 4, que ayude a presentar que esta bacteria sea virulenta. Ella se cree que estos son años, o mejor dicho, millones de años que ha tenido esta bacteria para adaptarse y evolucionar a la vida intracelular, que de esa manera pasa desapercibida, y si se pueden ver una bacteria que sea un patógeno silencioso, es una mejor estrategia para asegurar la transmisión de este microorganismo y la supervivencia a nivel de especie. Ya había mencionado que los reservorios principales va a depender de la especie específica de Brucella. Por ejemplo, Brucella melitensis se encuentra en las cabras y ovejas, la Brucella abortus en los bisontes y el ganado vacuno, la Brucella azulis, como yo dije, en los cerdos, pero también se puede encontrar en los renos y en el caribú. Y en el caso de Brucella canis, principalmente en los perros, pero también en los zorros y los coyotes. Y la infección es considerada una zoonosis, porque no se transmite de persona a persona, sino es transmitida de animales a personas. Como les dije, ellos infectan tejidos ricos en eritrol en los animales. Recuerden
que este alcohol no se encuentra en los humanos, y tejidos como por ejemplo la mama, el útero, la placenta, el epidídimo, vesículas seminales, entre otros. Y ella se encarga de causar una infección crónica. La distribución es universal, es decir, la podemos tener en Latinoamérica, África, la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Asia Occidental. Algo muy importante, la vacunación del ganado ha logrado controlar la enfermedad, por ejemplo, en Estados Unidos, y que la mayoría de las infecciones se registran principalmente en California y Texas. ¿Quiénes son las personas en mayor riesgo de tener brucelosis? Los que consumen lácteos no pasteurizados o tienen un contacto directo con animales, como por ejemplo los veterinarios, los granjeros o también el personal de laboratorio. Recuerden que la dosis infecciosa es menor a 100 microorganismos y que todo cultivo sospechoso de brucelosis debe manejarse en una cabina de bioseguridad de tipo 3. De todas maneras, no todo es malo. Brucela puede ser eliminada por procesos como la pasteurización, exposición a luz UV, acidificación o el uso de muchos antisépticos y desinfectantes. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ella puede sobrevivir largos periodos en diferentes condiciones. Por ejemplo, un suelo que esté infectado con brucela, ella puede sobrevivir hasta 10 semanas. 11 semanas en fetos abortados, 17 semanas en las heces del ganado vacuno, puede ser hasta 3 meses en leche y helado que no esté pasteurizado, y hasta más de muchos meses en el queso de cabra fresco. Entonces, hay que tener cuidado con la manipulación de fetos abortados de estos animales y también con el consumo de leche sin pasteurizar. La infección que causa brucela la podemos llamar brucelosis. Como pueden ver, este tipo de infección tiene síntomas inespecíficos iniciales que podemos encontrar: malestar general, fiebre, escalofríos, sudoración excesiva, fatiga, mialgia, pérdida del peso, artralgia. Generalmente la diaforesis profusa, que es la sudoración extrema, se observa muy avanzada la tarde o al inicio de la noche, conforme va aumentando la temperatura, que se puede ubicar entre 39 a 40 grados centígrados. Generalmente el patrón de fiebre nocturna periódica, que es lo que llamamos fiebre ondulante, puede continuar por semanas, meses, incluso de 1 a 2 años. Los pacientes que sufren enfermedad crónica, esta la observan con dolor en todo el cuerpo, cefalea y anorexia. Durante una enfermedad prolongada se pueden perder hasta 20 kilogramos del peso total y menos del 25% de los pacientes pueden mostrar aumento detectable del tamaño de los órganos retículo-endoteliales, aunque principalmente lo más común que se observa es esplenomegalia, seguido de alguna linfadenopatía o hepatomegalia. En algunas ocasiones la infección puede estar localizada en pulmón, hueso, tejido encefálico, corazón y el aparato geniturinario. Entonces, como podemos ver, una de las características principales es esa fiebre intermitente que le da ese nombre de fiebre ondulante a este microorganismo, y que ella puede progresar a afectaciones sistémicas como los órganos que hemos mencionado. El tiempo de incubación generalmente puede variar, pero se cree que puede estar entre 1 a 4 semanas. A pesar de todo, se han encontrado que los test rutinarios, como por ejemplo la hematología completa y los test bioquímicos o la química sanguínea, pueden estar dentro de los límites normales. Lo que se puede observar principalmente elevado es la velocidad de sedimentación globular y los test de la función
función hepática. Adicional, podemos ver que esta enfermedad, como la hemos visto, con estos síntomas bastante inespecíficos, le han denominado también la enfermedad de los errores. Esto se debe a que obviamente estos síntomas no lo diferencian de nada y que puede imitar diferentes infecciones como fiebre tifoidea, fiebre reumática, tuberculosis, malaria, mononucleosis, endocarditis, entre otras. A pesar de todo, estas infecciones también tienen diferentes complicaciones, y las complicaciones principalmente se encuentran a nivel del tejido óseo y articular, como por ejemplo un 10 a un 70%. Las complicaciones son de tipo osteoarticular, principalmente en las articulaciones genitales. También se han observado tanto en hombres como en mujeres, neurológicas, cardíacas, pulmonares y renales. A pesar de que la mortalidad es muy baja de esta enfermedad, generalmente ocurre exclusivamente por las complicaciones cardíacas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la osteomielitis o de la artritis, generalmente la artritis es la más común, mientras que la osteomielitis es la más rara. ¿Cuáles son las articulaciones que se ven más afectadas? La rodilla, las caderas, los tobillos y las vértebras. Son principalmente las articulaciones que se encuentran afectadas. Y como podemos ver, la artritis por brucela puede ser diagnosticada por artritis reumatoide o fiebre neumática o lupus eritematoso sistémico, es decir, confundida con todas estas infecciones. Neurobrucelosis se ha encontrado en adultos y en niños en diferentes presentaciones, y obviamente se observa paresis, signos meningios, coma, dolor de cabeza y fiebre. También depresión y psicosis o fatiga mental son síntomas poco comunes, pero que se han encontrado. Generalmente el diagnóstico por líquido cefalorraquídeo no es recomendable, ya que es inespecífico y que no hay manera de la detección de brucela puede ser hasta un menor de un 5%, entonces no se recomienda la detección por esta prueba. Algo muy importante acerca de la brucelosis es la recaída. La recaída es una de las complicaciones más importantes de este microorganismo. Y los factores que estén asociados a las recaídas no han sido determinados, pero se cree que tiene que ver con una terapia antimicrobiana que es mucho menos efectiva, que hay presentación de cultivos, de hemocultivos o cultivos de sangre positivos, y que hay una menor duración de los síntomas antes de empezar el tratamiento. Entonces, todas estas características se han asociado a las recaídas de brucelosis, y por esta razón recuerden que este es un microorganismo que es un patógeno, lo hemos dicho varias veces, silencioso, es un patógeno que le encanta escabullirse del sistema inmunológico, vive dentro de él hasta llegar a diferentes tejidos donde causa los granulomas y destruye los tejidos. El tipo de muestra puede ser sangre, que generalmente es la más común, y también se puede utilizar biopsias de tejido que estén sospechosos de el aislamiento de este microorganismo, como por ejemplo puede ser los ganglios linfáticos, hueso, tejido de médula ósea, tejido de los órganos reproductores, hígado, vaso, entre otros. Y obviamente podemos utilizar el suero para las pruebas serológicas, que generalmente es lo que se utiliza más que todo para el diagnóstico.
En el caso del cultivo, uno de los principales medios que podemos utilizar es el agar Bruselas. Este fue un agar que fue creado pues para el aislamiento de este microorganismo, aunque su uso es mayormente para las bacterias anaeróbicas, y esto tiene una razón. En ese medio, un medio bastante enriquecido que tiene pectonas, tiene dextrosa para utilizarla como fuente de energía y tiene extracto de levadura que es muy rico en las vitaminas del complejo B. Adicional, también este microorganismo puede crecer en el agar soya triticasa, esté suplementado o no con sangre de carnero al 5%, en GC y en infusión cerebro-corazón. Adicionalmente, recuerden que este microorganismo crece mejor en condiciones de 5 a 10% de CO2 y que su crecimiento es algo lento. Aunque de las colonias puede crecer a las 24 o 48 horas, siempre son colonias más pequeñas y se observan mejor a las 48 horas. Adicional, para los hemocultivos, que también lo podemos utilizar para los tejidos, tenemos el medio bifásico de Ruiz Castañeda, que no es más que un medio que tiene una parte líquida y una parte sólida. Esa parte líquida está conformada principalmente por caldo soya triticasa y la parte sólida por agar soya triticasa. Este es un medio muy importante para el aislamiento de este microorganismo porque tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que es un medio bifásico, es decir, que el microorganismo puede reproducirse tanto en el caldo como en el agar y observar el crecimiento de las colonias. Y otra ventaja que tiene es que evita la contaminación para el personal del laboratorio. Entonces, uno de los más utilizados es este medio de cultivo y por eso es que es importante la epidemiología del paciente. Recordemos que aquí dice que debemos incubar estos frascos de hemocultivo especiales más o menos de 7 días a 35 días, porque eso es lo que tarda este microorganismo en crecer en este medio. Ya después los subcultivos a otros medios, por ejemplo, con un Ruiz Castañeda positivo, que veamos el crecimiento de las colonias en la parte sólida de agar soya triticasa, nosotros al repicar esa colonia solamente tendríamos que esperar 48 horas para el crecimiento de este microorganismo. Pero la generación o la positividad de estos hemocultivos pueden tardar hasta un mes. Y de ahí es lo complicado de la detección de este microorganismo y que es importante, es muy importante la epidemiología del paciente. Un paciente que sospechen de brucelosis deben indicarlos en el laboratorio para utilizar mejor este medio. Recordemos también que el cultivo de cualquier muestra sospechosa de brucela es bastante importante y que debe ser manejado con extrema precaución. Recordemos que a fin de evitar las infecciones adquiridas en el laboratorio, estos cultivos que se deben tener como altamente peligrosos deben ser manejados en cabinas de bioseguridad tipo 3 a fin de evitar una infección asociada al trabajo en el laboratorio. Recordemos que al igual que Francisella, este microorganismo es altamente patógeno y en el laboratorio debido a que la dosis infecciosa es sumamente baja. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de cómo se observan las colonias en Gelosa chocolate y en Müller-Hinton. Recordemos que Brucella no es un microorganismo tan exigente como hemos visto los anteriores, como por ejemplo Francisella, que sí requiere de cisteína para aumentar su crecimiento, o Bordetella, que requiere de un medio con carbón para evitar los metabolitos tóxicos que se encuentran en la sangre. En este caso, Brucella
no es tan exigente, ya puede crecer en geloso chocolate, crece en agar sangre, puede crecer hasta en Müller-Hilton, como lo pueden observar aquí, en caldo soya triticasa, en agar soya triticasa, suplementado no con sangre de carnero, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y que aquí estas colonias, como las pueden ver, es a las 48 horas de incubación, son generalmente pequeñas, menores a 1 milímetro, convexas o lisas, no hemolíticas, y aparecen en medios enriquecidos, como yo he dicho, desde mínimo 48 horas hasta 5 días. Recordemos que las colonias de Bruselas tienen dos morfologías, una morfología lisa, que está asociada a la virulencia de este microorganismo, y una morfología rugosa, opaca, que está asociada a disminución de esta virulencia. También pueden observar ahí el medio bifásico de Ruiz Castañeda, que es utilizado principalmente para los hemocultivos. Recordemos que esta bacteria puede cursar en la sangre en los periodos febriles y que es importante los hemocultivos de estos pacientes incubarlos hasta 1 mes como mínimo. Y es preferible utilizar este medio Ruiz Castañeda, que permite, como pueden observar ahí en la imagen, no solamente la turbidez del medio en el caldo, sino la observación de las colonias directamente en el agar. Esto también presenta muchas ventajas, como mencioné anteriormente, y evita la contaminación a nivel de laboratorio, porque no habría que manipular directamente todas estas muestras hasta que ya se tengan las colonias y luego hacer el subcultivo. En el caso de que tengamos colonias sospechosas de Bruselas, hay pruebas claves que podríamos utilizar, como la oxidasa y la catalasa, que son positivas, y una rápida prueba de uriasa. Estaríamos en presencia del género Bruselas. Además de observar una coloración de Gram de Coccobacillus Gram negativos extremadamente pequeños que no crezcan en McConkey, nos da la idea de que podríamos estar con este microorganismo. De todas maneras, la identificación a nivel de especies, recuerden que hay 4 especies patógenas que se han asociado con el hombre, o sea que han causado infección en el hombre, de las 6 especies terrestres, pero la identificación final a nivel de especie es preferible por PCR o por determinación de los ácidos nucleicos. De todas maneras, el diagnóstico, a pesar de que el cultivo es el gold estándar, es decir, el estándar de oro sería lo ideal, también hay diferentes pruebas serológicas que ya veremos a continuación en un cuadro, que nos pueden ayudar al diagnóstico de brucelosis. Recordemos que la brucelosis tiene un patrón de ser una infección aguda, en el caso si cursa por menor a 2 semanas, subaguda de 2 a 5 semanas y crónica cuando ya pasan de meses a años con esa misma sintomatología. Entonces, de esa manera podemos detectar también los estadios, si estaríamos en la fase en una enfermedad aguda o en una infección crónica, que es algo muy importante. Entonces, podemos decir que el diagnóstico serológico, durante la primera semana de la enfermedad aguda, tenemos un aumento de los anticuerpos IgM, como se ve en la mayoría de los procesos agudos de cualquier enfermedad, y que esta puede alcanzar un máximo a los 3 meses y persistir durante la enfermedad crónica. Ahora, las concentraciones de IgG se incrementan casi 3 semanas después del inicio de la enfermedad y que alcanzan un máximo de 6 a 8 semanas y se mantienen elevadas durante la enfermedad crónica. Tenemos pruebas de aglutinación que deben realizarse con antígenos de Bruselas que están estandarizados, obtenidos por destrucción térmica, que han sido expuestos a fenol y que los títulos de una IgG superiores a 180 indican infección activa.
También tenemos el bloqueo de anticuerpos, que estos no son más que anticuerpos IgA que van a interferir en la aglutinación de las IgG, IgM y hacen que estas pruebas serológicas sean positivas en diluciones bajas en el suero, lo que se considera como el efecto Prosona, aunque son positivas en las diluciones más altas. Tales anticuerpos aparecen durante la etapa subaguda de la infección y ellos van a persistir por muchos años independientemente de la actividad de la infección, independientemente de si hay una recaída o no, y se pueden detectar por el método de Coombs que vamos a observar a continuación. Bueno, en esta tabla podemos resumir todas las pruebas que se pueden realizar para diagnosticar la brucelosis. Por ejemplo, aquí como podemos ver, con lo que se refieren a la microscopía directa, es decir, el examen directo, es algo que no se recomienda ya que la sensibilidad es muy baja. Por ejemplo, una coloración de Gram no va a permitir la observación. Recuerden que estos cocobacilos son muy pequeños y que rutinariamente no se realiza a menos de que se hagan tinciones diferenciales o tinciones inmunistoquímicas que sí permita determinar a este microorganismo. Ahora, por ejemplo, el cultivo es como todos los cultivos. Si es positivo, obviamente es el diagnóstico definitivo de la brucelosis. Pero recuerden que este microorganismo es un microorganismo que crece lentamente, que su aislamiento a través de sangre es variable siempre y cuando se esté investigando, que también tiene otra desventaja, que es altamente peligroso. Entonces, el cultivo se podría decir es el estándar de oro, porque si resulta positivo, aislamos el microorganismo y podemos decir, este paciente tiene brucelosis. Pero si no se realiza eso, podemos realizar la serología, que es lo que mayormente se utiliza para hacer un diagnóstico. ¿Y cómo podemos hacer la serología? Pues hay infinitas técnicas, infinitas. Entre una de esas podemos hacer aglutinación en lámina. Estas son pruebas rápidas, son pruebas muy sencillas, rápidas porque son menores a 10 minutos, tienen buena relación en la infección aguda, pero no funciona muy bien en las infecciones crónicas o en las infecciones complicadas, ya que da muchos falsos negativos, y también tiene reacciones cruzadas. Recuerden que estos microorganismos, estas reacciones cruzadas pueden dar con otros microorganismos. En el caso de la aglutinación en tubo o en microplaca, esta es la que mayormente se utiliza, o sea, es la más recomendada, aunque es una prueba que se tarda mucho, es muy engorrosa, tiene unas 24 horas para el periodo de lectura y su preparación es bastante complicada. Funciona muy bien en infección aguda, al igual que las de aglutinación en lámina, pero también tiene una alta tasa de falsos negativos en infecciones complicadas o crónicas, y también se observan reacciones cruzadas, que son los falsos positivos. Otra prueba que también se puede realizar es una extensión de esta aglutinación en tubo, que es el test de Coombs indirecto. Aquí la revelación se hace 24 horas más, es decir que es una prueba igual de engorrosa y que se tarda, y que ella puede detectar anticuerpos que no aglutinan o son anticuerpos incompletos. Y esta sí tiene una buena identificación buena identificación de positividad en el caso de infecciones crónicas y complicadas, aunque esta prueba es inferior a las pruebas de ELISA que veremos a continuación. Entonces, lo recomendable si uno quiere diagnosticar infección aguda o infección crónica es realizar una prueba de aglutinación en tubo y combinarla con un Coombs indirecto. También está la Brucella CAP, que es una técnica que está basada en inmunocaptura para detectar en un solo paso los anticuerpos IgG e IgA no aglutinantes, así como anticuerpos aglutinantes. El rendimiento es muy similar a la prueba Coombs,
pero es más rápida y más fácil de realizar. O sea que esta es como una versión moderna que incluye una técnica de aglutinación con el Coombs indirecto. Ahora, las pruebas de ELISA son las pruebas de elección para los casos complicados y crónicos y cuando otras pruebas son negativas. Además, revela inmunoglobulinas específicas individuales y totales, es decir, IgG, IgM, IgA. Son pruebas muy rápidas que se pueden tardar de 4 a 6 horas, son objetivas, son muy sensibles y muy específicas a cada una de las inmunoglobulinas. También tenemos la inmunofluorescencia, que tiene el mismo principio de la ELISA, pero puede que no detecte la IgA y también es un poco más rápido, es de 2 a 3 horas. La desventaja es que uno tiene que tener un microscopio de inmunofluorescencia. Por último, la PCR. Estas son pruebas prometedoras, o sea, PCR directos de las muestras. Son, en teoría, muy sensibles y específicas, pero se necesita un poco más de documentación adicional frente a los cultivos y la serología antes de que coloquemos de forma rutinaria las PCR. Recuerden que las pruebas de susceptibilidad de este microorganismo pueden realizarse por el método de microdilución en caldo. Aquí utilizaríamos el medio caldo Bruselas y el inóculo lo podemos hacer tanto de crecimiento en caldo como de suspensión directa de colonia. Recordemos que Bruselas es un género que puede crecer tanto en medios sólidos o medios líquidos que no estén tan enriquecidos como por ejemplo el caldo soya triticasa y el agar soya triticasa. La incubación es a 35 grados centígrados en aerobiosis por 48 horas y deberíamos probar estreptomicina, doxiciclina y trimetoprim sulfamethoxazol. Adicional, les recuerdo que este microorganismo debe ser manejado en cabinas de bioseguridad tipo 3 porque existe un riesgo biológico de contaminación cuando se manipula este microorganismo en el laboratorio. Aquí tienen los diferentes antibióticos como estreptomicina, doxiciclina y trimetoprim sulfamethoxazol. La estreptomicina ya no se realiza porque no está en el mercado, es decir, ya este antibiótico no se debería probar, sino que el tratamiento nos enfocaremos principalmente en doxiciclina y trimetoprim sulfamethoxazol. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Generalmente doxiciclina combinado con rifampicina por lo menos 6 semanas en un adulto no gestante. En el caso de las mujeres embarazadas y los niños menores de 8 años se utiliza el trimetoprim sulfamethoxazol. Otros antibióticos como fluorquinolona, macrólidos, penicilina y cefalosporina no tienen actividad contra este microorganismo o son inefectivos o la actividad es impredecible y por eso no se utiliza. Se observan recaídas y generalmente es por el uso de antibióticos inadecuados o una terapia inadecuada, más no por el desarrollo de resistencia a los agentes que se están utilizando. ¿Cómo controlamos la enfermedad humana? Pues la erradicación de la enfermedad en el reservorio animal es una manera de prevenir que los humanos no se contagien y eso se puede realizar a través de la vacunación y el control serológico de los animales cuando ellos presenten indicios de enfermedad. También recuerden que como esta infección no solamente se adquiere a través del contacto de, por ejemplo, los fetos o los abortos de animales infectados, sino también por el consumo de leche o productos lácteos no pasteurizados. Entonces, la pasteurización es una técnica importante para evitar la brucelosis. También utilizar técnicas adecuadas de seguridad en los laboratorios que manipulen este microorganismo, siempre manipularlos en cabinas de bioseguridad de tipo 3. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y habrá vacuna para el ser humano? Pues
Se dice que hay una fase experimental con esta vacunación. El problema es que no se utilizan porque todavía causan infección sintomática en las personas. Entonces hagamos un resumen del género Brucella. Tenemos que este es un cocobacilo gram negativo pequeño, son uriasa, catalasa y oxidasa positiva. Son microorganismos que causan una infección conocida como brucelosis, que es una zoonosis, y que esta brucelosis se puede parecer a muchas infecciones, incluyendo malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, entre otras. Entonces el diagnóstico de esta infección es diferencial, es decir, debemos compararla con otras patologías para detectarla. Y que Brucella es conocido como un patógeno silencioso, es capaz de ocultarse del sistema inmunológico dentro del mismo. Los macrófagos, monocitos o polimorfonucleares son sus sitios predilectos para ocultarse. Y de ahí ellos pueden ir migrando a diferentes órganos como el vaso, como los huesos, el hígado, la médula ósea, tejido genitourinario, entre otros. Y de ahí causar los granulomas, los que terminan la destrucción de estos tejidos. Recuerden que esta infección puede llegar a la cronicidad y de ahí es donde viene la importancia de este microorganismo, que aunque tiene una mortalidad baja, siempre puede causar recaídas, debido a que este microorganismo puede escapar del sistema inmunológico. Entonces, lo importante es detectarlo a tiempo para evitar que cause los daños o las complicaciones que se mencionaron en la clase. Espero que les haya gustado y ahora seguiremos con otros bacilos gram negativos que nos restan, como Legionella y Bartonella.